Practico el buceo técnico desde hace casi una década. Hay algo en el océano y en todas sus maravillas inexploradas que siempre me ha atraído. Todo un mundo inexplorado y extraño acecha justo debajo de nosotros, esperando a revelar sus misterios a quienes se atreven a dar el paso. Podría decirse que el submarinismo es mi pasión. Lo ha sido toda mi vida adulta. Ahora ni siquiera me atrevo a acercarme a la parte más profunda de una piscina, sin sufrir un ataque de pánico. Todo empezó cuando uno de mis mejores amigos me propuso hacer una pequeña excursión. Todd tenía un barco bastante formidable, con el que se ganaba la vida dedicándose a actividades poco legales. Alguien al que Todd ayuda a introducir cargamentos en el país, le había hablado de una cueva a varios kilómetros de la costa. A decir verdad, por mucho tiempo que dedique a los antecedentes de cómo nos encontramos a 30 metros bajo el nivel del mar, nunca entenderé por qué, o cómo acepté una idea tan equivocada. Ya no importa. A 30 metros bajo el nivel del mar, la presión que ejerce la atmósfera sobre el cuerpo humano se cuadruplica. La luz del sol intenta débilmente en vano atravesar en la negrura. Allí reina la oscuridad, y solo la habitan criaturas de las tinieblas. Comprobé mis medidores de profundidad y presión atmosférica, y levanté la vista para ver la mano de Todd indicándome que le siguiera hasta la boca de la cueva. Avancé aleteando silenciosamente, flotando justo por encima del fondo marino cubierto de algas y sedimento, y viendo todo el mundo que me permitía mi máscara poder observar. Cuando llegamos a la boca de la cueva, Todd enganchó la línea a una formación rocosa cercana a la entrada. Este es un paso muy importante en el buceo en cuevas. Ese cabo era nuestra única salida del sistema. Sostuve mi luz en sus manos mientras trabajaba, pero mi mirada se desvió hacia la boca de la cueva. La oscuridad era tan opresiva como siempre, pero había algo extraño. En aquel momento no podía precisarlo. Las ominosas fauces negras eran, de algún modo, más intensas de lo que deberían ser. Entonces lo oí. Un rugido grave desde las profundidades. Un eco atronador sonó desde tan abajo, que era un susurro cuando nos alcanzó. Eso es lo extraño de tu oído, cuando buceas tan profundo. No solo oyes, sientes. Lo sientes en tu pecho, en tus huesos. El ruido resonó en mí, y sentí que se me caía el estómago. Pero no habíamos llegado tan lejos en vano, así que seguimos adelante. Todd sujetó la línea, y fue el primero en entrar, y yo le seguí por detrás, con la mano arrastrando la línea mientras se desplegaba. Con elegantes brazadas, nos adentramos solo unos 10 o 15 metros en el sistema, antes de que mi luz captara un destello plateado entre la oscuridad y las formaciones rocosas de tonos neutros. Todd me indicó que él también lo había visto y nos detuvimos. Nadando hacia él, el estrecho haz de luz se proyectó sobre el objeto. El espeluznante silencio solo se rompió, por el suave ritmo de nuestras exhalaciones al burbujear hacia el techo del túnel. El destello reveló que se trataba de un tanque de buceo, semienterrado en el cieno. Muchos buceadores de cuevas llevan consigo equipos de seguridad de repuesto. Lo último que quieres, cuando estás a 30 metros de profundidad encerrado por un techo de roca, es quedarte sin aire. Pero ¿quién dejaría esto atrás? Lo enganchamos a nuestra línea, con la intención de llevarlo con nosotros cuando hiciéramos el viaje de vuelta. Profundizando en el sistema, nos encontramos con nuestra primera bifurcación. Todd me hizo una señal. Me preguntaba en qué dirección creía que debíamos ir. Mi luz se movía de un lado a otro entre los dos túneles. Fue sofocada por la abismal nada a no más de 3 metros por delante. La presión siempre presente seguía apretándonos, como una pitona enroscada alrededor de su presa. Era opresiva. Sentí una ligera corriente que rozaba el agua fría y oscura sobre mi piel. Procedía del túnel de la izquierda. Hice un gesto hacia la izquierda y continuamos nuestra exploración. Estábamos a 35 metros de profundidad. Incluso para un buceador experimentado, la presión era agotadora. A varios metros, algo captó el haz de mi luz. Era antinatural. Sobresalía como un pulgar entre las estalagmitas rocosas dentro de mi estrecho haz de visión. Me acerqué con cuidado de no remover el sedimento del fondo de la cueva. Una vez removido, el sedimento tarda un tiempo considerable en asentarse de nuevo. Más tiempo del que nos daban los tanques de aire. Si antes pensaba que mi visión era limitada, una tormenta de cieno significaría la ceguera total y absoluta. Al llegar a mi punto de fijación, me asenté y me centré en lo que me había llamado la atención.
Al sacarlo de su lugar hundido en la arena, descubrí que era una pizarra de buceador. Los buceadores que no pueden comunicarse con señas de la mano, lo escriben en una pizarra y se lo pasan unos a otros. Alumbrando su superficie con mi estrecho haz de luz, distinguí las palabras escritas a toda prisa. Tamaño, nevera. Piel lisa y negra. Parecido a un delfín pero con algunos rasgos humanoides. Pulgares oponibles. Intrigado, le pasé la pizarra a Todd, que la leyó, y tras dirigirme una mirada preocupada, la guardó en su bolsa. Seguimos adelante. A medida que nos acercábamos al final del túnel, las paredes empezaron a estrecharse hasta oprimirme los hombros. En un momento dado, se hizo tan estrecho que tuve que quitarme el tanque y pasarlo por la abertura antes de intentar deslizarme yo mismo. Durante un breve instante, me quedé atascado. El familiar pánico se apoderó de mí. Respiré lentamente varias veces para calmarme. Luego exhalé todo el aire que tenía en los pulmones, y por fin conseguí esbeltarme lo suficiente como para pasar a duras penas. Al otro lado de este obstáculo, el sistema se abrió. Nos encontramos en un pequeño saliente que caía en picado hacia una gran cámara. Alumbré el perímetro y observé los límites horizontales. Al girar mi estrecho haz de luz, hacia lo que debería haber sido el suelo de la cámara, la abrumadora oscuridad apagó mi luz. A día de hoy, no tengo ni idea de la profundidad imposible que podía tener. Me acomodé en el fondo de la cornisa para asomarme al borde. En el momento en que mis rodillas tocaron la arena, me di cuenta de que mi rodilla derecha estaba sobre algo rígido. Metí la mano en la arena, la agarré y la saqué de su lugar de enterramiento. Era una cámara de vídeo. Era gama alta. Quienquiera que hubiera llegado tan lejos debía de querer documentar su expedición. Jugueteando con los botones, la encendí y coloqué mi mirada en la pantalla de reproducción, para poder ver la última grabación. La grabación comenzó, y reconocí la visión del obstáculo que acabábamos de atravesar. En la grabación se veía el final de la cornisa en la que nos encontrábamos, y empezó a recorrer la habitación. Es espeluznante ver una videograbación bajo el agua. Sin sonido, tenía todo el efecto de una película de terror muda. La sensación de déjà vu que tenía al ver el entorno en el que me encontraba no me tranquilizaba. El encuadre baja hasta el fondo de la caverna, y vuelve a salir del abismo para posarse en la figura de un buzo situado junto al camarógrafo. Estaba claro que era el compañero de inmersión de quien estaba filmando. El buceador que aparecía en el encuadre miró hacia la cámara, cuando de repente, una extraña figura oscura salió disparada a través del encuadre, y se perdió de vista. Al principio, el buzo apareció tal y como estaba un momento antes. Luego se agarró la garganta. Se llevó ambas manos al cuello como si se estuviera ahogando. Entonces, volutas de sangre roja oscura se extendieron alrededor de su agarre, como dedos malévolos que extendieran su alcance por el agua oscura. La figura volvió a atravesar el cuadro desde una nueva dirección, y se perdió de vista. La máscara y el regulador del buzo habían desaparecido, al igual que una gran parte de su cara, desgarrada al azar. El encuadre de la cámara se sacudió con evidente conmoción, mientras la sangre se arremolinaba violentamente, tiñendo el agua a la vista. El cuerpo, que seguía retorciéndose, flotó sin fuerza hacia adelante, hasta que la figura volvió a pasar como un cohete y desapareció, arrastrado hacia la oscuridad. El encuadre se asomó a la cornisa, hasta que recibió un violento golpe, y la pantalla se volvió negra. De la nada silenciosa surgió un rugido. Sobresaltado, dejé caer la cámara. A mi izquierda, Todd, en un claro gesto de pánico, hizo un gesto para que volviéramos por donde habíamos venido. Nadando con todas mis fuerzas, conseguí volver al estrecho pasadizo, y comencé la ardua tarea de abrirme paso. Apenas conseguí atravesar el obstáculo una vez más, me volví para ayudar a Todd. Me pasó su tanque y lo agarré. Metió la cabeza y los hombros a toda prisa. Su cuerpo ocupaba todo el pasillo, y solo podía ver su cabeza asomando entre las rocas. Pero antes de que pudiera ganar más terreno, su cabeza se sacudió de un modo repugnante. Burbujas explotaron de su regulador mientras gritaba de dolor. La sangre se filtró por la abertura, y empezó a teñir de rojo el agua que nos rodeaba. Sin poder evitarlo, intenté tirar de él, pero mientras tiraba, sentí que algo tiraba hacia el otro lado. El regulador de Todd inundó la cámara con burbujas de aire, mientras sus gritos de dolor las impulsaban violentamente hacia el techo del túnel.
El regulador se le cayó de la boca, y su cabeza cayó sin vida hacia abajo. Horrorizado, me di cuenta de que lo que fuera esa cosa maldita, estaba al otro lado. El cadáver sin vida de mi amigo era lo único que le impedía perseguirme. El rugido acuático sonó con fuerza, mientras más sangre se vertía en mi lado del obstáculo. Me di cuenta de que era mi oportunidad. Con vergüenza, admito que dejé allí a mi amigo para tener tiempo de escapar. Mi corazón latía acelerado, mientras nadaba con todas mis fuerzas hacia la boca del sistema de cuevas. Tontamente, hice un ascenso de emergencia a la superficie, sin detenerme a descomprimir. Valía la pena correr el riesgo de sufrir un ataque de nervios, solo por salir de aquella maldita agua. Ha pasado un mes desde entonces. Por fin me he recuperado después de pasar una eternidad en una cámara hiperbárica. Ya no puedo soportar la idea de nadar, y mucho menos bucear. Ni siquiera puedo explicar por qué. Todas las pruebas que tenía de esa miserable cosa, están enterradas en esa cueva con el cuerpo de mi amigo. No podía guardarme esto para mí. Apenas me aferro a mi cordura. Tenía que contárselo a alguien. De alguna manera. Espero que esto sea una advertencia para todos aquellos que buscan los misterios de las profundidades.